Desde que Juan Domingo Perón fue derrocado en 1955, la conducción política del país se volvió confusa, débil y errática. Al gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora le siguió la presidencia de Arturo Frondizi, que fue derrocado en 1962. Asumió entonces el presidente del Senado, José María Guido, durante 15 meses. 12 de octubre de 1963. Tensa, angustiosamente, José María Guido abandona la Casa de Gobierno. El país atravesaba un estado de virtual anarquía. Lo único claro era que la sombra de Perón, que estaba exiliado y proscripto, y las Fuerzas Armadas, que condicionaban a los gobiernos civiles, libraban la verdadera lucha por el poder real. En las elecciones de 1963, ganó con el 25% de los votos un viejo político radical, el médico cordobés Arturo Illia. Momentos después, en ese fresco y grisáceo día de octubre, pero entre cálidas demostraciones de afecto, el presidente Illia recorre el trayecto entre el Parlamento y la casa que será sede de su gobierno. Y en ese contexto histórico comenzó a gobernar. Illia tenía un gran sentimiento argentino, y él pensaba que era un país muy importante para saber gobernarlo. Debe ser armónico el progreso de la ciudad. Pensaba que ese país se iba a levantar, iba a ser un gran país. Y en ese momento, si usted analiza las cifras, éramos un gran país. Los sueldos alcanzaban, la gente compraba su auto en cuotas, su casa en cuotas. La economía funcionaba bien, los salarios también eran buenos, se había creado la ley de salario mínimo vital y móvil. Que las ideas nazcan del hombre y de la mujer argentina. Fue el mayor presupuesto educativo que hubo nunca en el país, el 24%, 24, y algo por ciento. Illia no hizo ninguna cosa mala como presidente o como gobierno, ningún disparate como para pensar que pudiera justificar un golpe de Estado, si es que los golpes pueden justificar. Apenas asumió, el presidente anuló los contratos petroleros con empresas norteamericanas, tal como lo había prometido en la campaña electoral. Los militares empezaron a inquietarse. Las Fuerzas Armadas adoptaron la doctrina de la seguridad nacional impulsada por Estados Unidos, según la cual los ejércitos latinoamericanos estaban por encima de los gobiernos constitucionales de cada país y recelaban de Illia, que no reprimía la agitación estudiantil de la izquierda universitaria. Creían que Arturo interviniera en la universidad porque estaba plagada de comunistas. Decían que cómo es posible que se hubiera vendido trigo a China, que era un país comunista. Eran argumentos rudimentarios. A los 80 días de gobierno, los sindicatos iniciaron un plan de lucha. Detrás de los reclamos salariales aparecía el primer síntoma de socavar la confianza en la institución presidencial. El sindicalismo primero hizo un plan de lucha durante el gobierno de Illia, que consistía en ocupar fábricas, lugares de trabajo, e Illia se negaba a reprimirlos con la policía y decía que era la justicia la que tenía que solucionar el tema. Y el sindicalismo apoyó el golpe. La CGT tiró unas tortugas en la Plaza de Mayo diciendo somos el gobierno, es decir, que el gobierno era una tortuga. Y las caricaturas lo presentaban como a un hombre que no tenía actividad, que estaba siempre dormido y que tenía una paloma que dormía sobre él. Culmina la campaña proselitista tan rica en recursos, algunos de tradicional colorido, con reminiscencias de símbolos y enfoques de ciudad antigua. Las facciones políticas han hecho derroche de argumentaciones con absoluta libertad. Es cierto que el presidente había llegado al poder gracias a la proscripción de Perón, pero en 1965 el peronismo pudo participar en la elección de diputados y gobernadores con el nombre de Unión Popular. De hecho, fue el partido que sacó la mayor cantidad de votos. El presidente de la nación se traslada a Cruz del Eje para emitir su voto. Él no tiene residencia en Buenos Aires, tiene trabajo en la capital de la República.
Arturo Illia vivió en una casa austera en Cruz del Eje, donde también tenía su consultorio. Las escasas pertenencias personales y profesionales que dejó cuando se fue de este mundo en 1982 todavía están allí. Museo que su pueblo natal levantó como homenaje a un hombre que honró la figura presidencial con su conducta. Como no podían decir que se robaba, como no podían decir que el gobierno era malo, lo único que podían decir es que era viejo, que era de provincia, que tomaba mate y que caminaba como una tortuga. En materia internacional, cuando Estados Unidos invadió República Dominicana, el presidente se negó a enviar tropas al Caribe en contra de la opinión de los militares argentinos. Algunos analistas políticos y formadores de opinión alentaron el golpe de Estado. Aún así, el presidente defendió la libertad de expresión. Illia creía en el sistema democrático, pero parecía estar solo. Los demás actores sociales veían venir el derrocamiento y hasta lo miraban como algo natural. Yo entiendo que no fueron los intereses económicos extranjeros los que provocaron el golpe de Illia, fue el ejército argentino y la colaboración de los civiles, de muchos partidos políticos, de sectores sociales. Nadie fue en defensa del gobierno de Illia. Miraron para otro lado. Efectivamente, porque no teníamos la convicción republicana. Después del golpe del 30, del 43, del 55, del 62, no conocíamos verdaderamente la democracia. Y entonces no valorábamos la vigencia de las instituciones. Sino que se levanta y se levantará. Al presidente, la imagen de la inmovilidad lo iba erosionando. Hubo cierto empecinamiento en Arturo Illia en no comunicar que su gobierno estaba en marcha, que hacía obras, que había gestión. Consideraba que era inmoral promocionarse, decir lo que uno ha hecho, que eso ya lo iba a ver el pueblo en la realidad. Él no creía ni en la propaganda política, ni en las campañas de acción psicológica, ni en lo que hoy se llama imagen presidencial. Él decía que a la larga la gente se iba a dar cuenta de que los gobiernos eran efectivos y que el sistema democrático era mejor que el sistema autocrático, y que no era necesario ni manejar la prensa, ni la televisión, ni las radios para hacer propaganda para el gobierno, ni siquiera para difundir las obras. Pero la conspiración militar planeaba un golpe fundacional, un gobierno que barriera con la clase política para llevar al país a un supuesto destino de grandeza. Ese dictador tenía nombre. Era el general Juan Carlos Onganía. Onganía iba a ser el Franco argentino con el que soñaban los militares. Esta era la idea, un dictador eficiente, un hombre fuerte que garantizara el crecimiento y la paz y el orden. Pero esa idea del Franco argentino obviamente fracasó porque la situación era totalmente distinta. Pero lo más triste del golpe contra Illia empezó a verse al poco tiempo de la caída. Fue el comienzo de la tragedia del baño de sangre que iba a enloquecer al país, porque muy pronto se vio que el gobierno fracasaba, que no se daba lo que se buscaba, y que entonces la gente joven iba a buscar en la violencia, en la insurrección armada, la forma de promover cambios en lo político. ¿Illia cómo queda en la historia para usted? Illia todavía no entró en la verdadera historia. No saben lo que fue Illia, no saben lo que significó como símbolo de la democracia, de la probidad y del buen ejemplo para los ciudadanos. Arturo Illia dio el ejemplo de que un presidente tiene que salir con sus medios, sin ayudas, sin economías, sin quintas, sin autos. Nunca quiso cobrar su jubilación. ¿De presidente? De presidente, nunca la cobró. Aún después de su caída y sin rencores, Arturo Illia siguió luchando por la paz y la democracia en la Argentina. Entendamos que la finalidad superior es darle paz y seguridad en el país, estableciendo el derecho en la República, terminando con el estado de fuerza, y la vigencia de la ley naturalmente será la mejor manera en que podamos entendernos y comprendernos los argentinos. Años
después del golpe, las críticas despiadadas a la gestión de Ilia se suavizaron. Sí, aparecieron las autocríticas, los arrepentimientos, hasta los humoristas políticos que eran muy crueles, no solo con el gobierno, sino con su propia persona. Comenzaron a rescatar, y tiempo después hizo más notorio, su honestidad, el valor que él tuvo como ciudadano y, por supuesto, también la democracia que tenemos que defender. Este monólogo de Tato Bores, grabado en 1990, lo dice todo. La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Ilia, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conocen. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la Gineta le dan el raje a don Arturo Humberto Ilia y designan en elecciones limpias y por unanimidad, 3 votos a don Juan Carlos Onganía. Y la cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa a todos porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes, era una manga de boludo. ¿Qué les voy a contar? Porque el problema no era que don Ilia era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos y fuimos derecho para el caramelo, fuimos pero rápido. El paso de los años ayudó a entender que la salida golpista a los gobiernos democráticos no era la mejor solución. Pero en la tarde del 27 de junio de hace 40 años, pocos pensaban eso. El gobierno de Ilia estaba sentenciado y apenas un puñado de hombres intentó defenderlo. Unos por convicción, otros por deber. ¿Cómo fueron las últimas horas en la Casa de Gobierno? ¿Por qué no hubo resistencia? Habla por primera vez el jefe del regimiento encargado de proteger al presidente hasta el último minuto. Ilia, así cayó un presidente. Segunda parte del trabajo de Telenoche Investiga. Deseo paz y lucharé por la paz de mi país. Cualquiera sea el esfuerzo que demande conseguir esta paz. Gracias a usted por haberme arrancado casi un secreto después de tan largos años. ¿Y cuál era la tarea, el rol del jefe de granaderos? La tarea del regimiento era básicamente la custodia de la Casa de Gobierno. Hace 40 años, el coronel retirado Marcelo de Elía era el jefe de regimiento de granaderos. El único cuerpo del ejército que permaneció fiel al gobierno constitucional del doctor Arturo Ilia. ¿Cómo era el doctor Ilia? ¿Llegó a conocerlo? Yo creo que llegué a conocerlo casi profundamente como persona, por su bondad, por su generosidad. ¿Era un hombre con pensamiento propio o era un hombre con un entorno importante? ¿Era decidido? El doctor Ilia era un hombre muy decidido en cuanto a las obras de bien. Ahora, si usted me pregunta si el doctor Ilia era un hombre decidido a lo Napoleón para conducir una batalla, eso no se lo puedo contestar. Primero, porque no lo vi. Y segundo, porque tengo mis dudas. Pero sí tenía un pensamiento propio sobre cómo conducir la República. Sí. Coronel, ¿su lugar de trabajo estaba muy cerca del despacho del presidente? No. No. O sea excepto que... sí. algunas veces que he recorrido la Casa de Gobierno en horas no de trabajo, donde yo pude encontrarlo algunas veces
meditativo, preocupado, y mirando por su ventana de su despacho permanentemente hacia el norte, como que acariciara un recuerdo. La figura de un presidente solitario y taciturno, pero firme en sus convicciones, habría de prolongarse hasta el final. El coronel de Elía fue testigo de las últimas horas de gobierno, desde la tarde del 27 de junio a madrugada del 28. ¿A qué hora llegó el día del golpe a Casa de Gobierno usted, coronel? Yo había llegado alrededor de las 7 de la noche. 7 de la noche, si mal no recuerdo. 7. ¿Y recuerda cuándo se informó de lo que estaba pasando? ¿Cómo le llegó esa información? Sí, yo estaba haciendo milicias de orden personal en pleno centro de la ciudad. Recibí un llamado a través de mi ayudante y a raíz de eso, inmediato, para hacerme cargo de la situación, donde me enteré en grandes rasgos en ese momento de lo que realmente ocurría. El golpe había empezado a producirse a las 2 de la tarde cuando el comandante en jefe del ejército, general Pascual Pistarini, y el comandante del primer cuerpo del ejército, general Julio Alzogaray, ordenaron detener a los militares contrarios al alzamiento. Ni bien se enteró, el coronel Marcelo de Elía alistó sus tropas para defender la Casa Rosada. Usted llegó a las 7, 7:30 a Casa de Gobierno, ¿y qué hizo? ¿Recuerda? Poner el regimiento en condiciones de marchar inmediatamente, acudir a las armas, armarme y dirigirme a la Casa de Gobierno, al despacho del presidente. ¿Él estaba acompañado? Él estaba rodeado? acompañado. Él estaba acompañado por un grupo de funcionarios del gobierno en ese momento y algunos militantes de su partido. ¿Y el presidente estaba apartado en ese momento? Estaba sentado solo. Es decir, a partir de que me levanté yo y se levantó el brigadier y nos alejamos con algún oficial que creo que me acompañaba a mí, quedó solo. Y la sensación era que el golpe ya era inevitable. Claro, terminado. A las 21, efectivos del ejército ya habían ocupado todos los centros de comunicaciones y estaciones de radio y 30 minutos después, los golpistas emitieron su primer comunicado y dieron un plazo de 6 horas para la renuncia de Ilia. Coronel Elía, usted le ofreció protección. Yo le ofrecí todo lo que yo tenía en ese momento. Es decir, mi persona, el armamento que cargaba en ese momento mi persona, como cualquier soldado está listo para combatir, y al mismo tiempo puse a su disposición todo el regimiento que estaba disponible. Respaldado por la Constitución, Ilia esperó y ensayó una última defensa. Ya en la madrugada del martes 28, el presidente se dirigió a la población a través de un comunicado en el que anunció el relevo del general Pistarini por rebelarse contra los intereses de la nación. Pero los gobiernos provinciales y las policías de todo el país ya estaban bajo control militar. A las 2 de la mañana, el Congreso Nacional fue ocupado.
Poco después, el ejército cercó la Casa de Gobierno. Solo los granaderos, bajo el mando del coronel Marcelo de Elía, se mantuvieron junto al presidente. Yo lo único que tenía que hacer en ese momento era cumplir órdenes. Si el doctor Ilia se hubiera resistido, ¿usted hubiera resistido con él? Yo hubiera resistido con él. A las 5:30, el general Julio Alzogaray, acompañado por los coroneles Luis Premoli y César Perlinger, entraron por primera vez a la Casa Rosada para pedirle la renuncia al presidente. Pero fueron rechazados. Tuve el honor de estar y asistir a este diálogo cuando Arturo... Gustavo Soler, yerno de Ilia, estaba presente. En ningún momento les reconoció autoridad, en ningún momento les prestó atención, en ningún momento les habló del grado que tenían. Cuando dijo el general fulano, usted puede hablar, usted no representa al ejército argentino, usted es un insurrecto, usted puede hablar de las tropas que posee, pero no hable en nombre del ejército argentino porque usted lo degrada. Se lo dijo Alzogaray. En un libro que escribió Ricardo Ilia, hermano del expresidente, se reproduce el diálogo que don Arturo mantuvo con el general Alzogaray. Usted no representa a las Fuerzas Armadas, sino tan solo un grupo de insurrectos. Usted y quienes lo acompañan actúan como salteadores nocturnos. Salteadores nocturnos, esa es la palabra. Entonces le da un poco de vergüenza porque Alzogaray era muy tímido. Y dice, bueno, el nombre de las tropas que represento. Era bajito, se ponía colorado. Usted no representa a nadie, le dijo Arturo Ilia. Yo soy el presidente de la Nación y yo soy el comandante de las Fuerzas Armadas. Ustedes son un grupo de bandidos y que a estos pobres soldaditos los quieren utilizar para estas cosas. Ustedes no tienen nada que ver con el ejército de San Martín y de Belgrano. Le han causado mucho mal a la patria y le seguirán causando. El país los condenará por esta usurpación. Humillado, Alzogaray se retiró. Poco después el coronel César Perlinger volvió con policías armados con lanzagases. ¿Sabe cómo lograron que saliera de la Casa de Gobierno? Le dijeron, su persona está garantizada, pero no de los que están con usted. Su conciencia le va a reprochar lo que está haciendo. A muchos de ustedes les dará vergüenza cumplir estas órdenes indignas de quien ni siquiera es su jefe. Acuérdense, cuando cuenten a sus hijos lo que hicieron en este momento, sentirán vergüenza. El capitán José Rodríguez, miembro de la Guardia de Granaderos, instó a tomar las armas, pero fue detenido por el presidente. Ese fue el último intento de resistencia. Me impartió la orden de no tomar ninguna medida que pusiera en peligro la vida de un solo granadero. ¿Y saben lo que dijo Arturo Ilia? El poder no vale la vida de un solo soldado. ¿Qué ganaba él enfrentando que murieran los jóvenes, la gente, para quedarse él en el poder? No recibimos una orden clara y concreta del doctor Ilia. Se refirió a el absoluto deseo y absoluta decisión de él personal de renunciar a su cargo, por encontrarse aislado y prácticamente abandonado por el poder de las Fuerzas Armadas. A las 7:40, el expresidente estaba en la vereda de la Casa Rosada. 5 minutos después, se fue en taxi a la casa de su hermano. Lo acompañaron el exministro de Cultura y Educación, Carlos Alconada Aramburu, y 2 oficiales del Regimiento de Granaderos.
no solamente porque eran oficiales del regimiento, sino porque tenían simpatía por él y él por ellos. Pero hasta donde llega a mi memoria, ni los edecanes lo acompañaron. ¿No quisieron? No lo quiso él. ...40 años después, la memoria del coronel que intentó proteger al gobierno democrático sirve para recuperar la imagen de un presidente digno. Un presidente que le dio la orden de no disparar y que resistió hasta donde pudo, con la Constitución en la mano. Así cayó Ilia. Así cayó un presidente. Ilia se retiró solo y pobre. Con el paso de los años, la historia condenó la forma en que fue derrocado. Tanto es así que uno de los hombres que lo desalojó de la Casa Rosada, el coronel Perlinger, hizo una profunda autocrítica, se avergonzó de su pasado golpista. Golpista de la que hoy se cumplen 40 años. Vamos a hacer una pausa.